Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía. Aquí estamos transmitiendo este programa para ustedes de aquí de las instalaciones del SECOM, aquí en el canal 35 de la Universidad Autónoma de Tabasco. Y además es un programa que estamos transmitiendo tanto la UJAT como la División de Ciencias Económico-Administrativas. Es un programa para ustedes, es un programa que se transmite aquí en estas instalaciones, en el canal 35, en cable también en el canal 35, y se va manejando en el 107.3 de FM. Y saludamos a todos aquellos que están de aquel lado de la pantalla, a nuestros TV escuchas. Pues es un programa que hacemos con gusto para ustedes, este grupo de compañeros de aquí de Aprendamos Economía. Y tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para que nos llamen, cualquier sugerencia, aquí la aceptamos nosotros tres. Y bueno, también aquí la producción del canal que nos hace el favor de pasar sus llamadas que ustedes nos hacen aquí en el canal. Bolívar. Maestro, buenas tardes, maestro Gildardo, maestro Parrillas. Igual, bienvenidos a esta emisión de una vez más, hablemos de Aprendamos Economía, con un tema de actualidad. Muy bien, Gildardo. Bueno, como todos los martes, dándole las gracias a los radioescuchas que nos siguen por Radio UJAT, a los televidentes que nos siguen por este canal. Bueno, como todos los martes, en esta hora de reflexión, análisis de los principales temas económicos. Y bueno, como cada semana, esperemos que el programa de hoy sea de su agrado. Yo creo que sí, va a ser bastante interesante. Hay varias cosas que tocar. Fíjate que en la semana pasan muchísimas cosas y de ahí extraímos dos o tres. Una, por ejemplo, las actividades del maestro de la división de la DACEA. Ahí está el maestro Lenín. Anda la DACEA con ese director que anda movido en muchas actividades, el maestro Lenín Martínez Pérez, el doctor Lenín Martínez, nuestro director. Y terminó la campaña de las fotos de los 60 años de la DACEA. Desde la Escuela de Comercio de la DACEA, 60 años han pasado. Y bueno, ahí se hizo una campaña y otra serie de actividades que se han hecho esa campaña de recolección de fotos, sí, por generaciones y todo esto. Ajá. Bueno, lo mínimo que podemos hacer en este espacio, que es un programa de nuestra división de Ciencias Económicas y Administrativas, bueno, es mencionar alguna de los programas o de las actividades realizadas la semana pasada. Yo creo que hay un abanico de acciones porque es una división muy dinámica y sin presumir, ¿no? Fíjate que firmó un convenio de la OSFE, con los JAT, y todo presente el director. Es el convenio que se firmó. El convenio que se firmó también el OPSE, no sé qué más actividades. Bueno, es que una de las funciones de la universidad y que de alguna manera recae en nuestra división es la vinculación con la sociedad o con instituciones que de alguna manera juegan un papel muy importante. El OPSE yo creo que es una de ellas, ¿no? Sí. Y qué bueno que se haya hecho un convenio de esta naturaleza. Perfecto. Los chamacos que fueron a representar allá a la CEA en la cuestión de fiscal, allá en Monterrey, Nuevo León. También estuvieron allá por ese lado todos ellos. Un foro que hubo acerca de enfermedades, de medicina, de investigación, acerca de las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Se dio también ahí en el CUC, también ese evento. Sí. Y otras actividades que prácticamente... Que fue sede de la división. La división de ese congreso, sí. de ese foro. Sí. Y la reunión semanal de ciencia y tecnología. Yo creo que es muy importante, sobre todo de los desastres naturales, terremotos y huracanes. Ya no podemos decir que Tabasco estamos fuera de los terremotos, estamos ya inmersos en esos tipos de desastres naturales. Claro, y qué bueno que nuestra universidad esté al día y esté actualizado en estos temas. Sí, entonces yo creo que la semana está muy trabajada de nuestro director y de la DACEA, pues muchas cosas tuvieron que decir ahí, hay muchas cosas que hacer y luego la DACEA sigue en plena actividad. ¿Otros puntos tocamos ahí? Yo creo que vale la pena también mencionar la actividad de nuestros docentes, el mérito, el reconocimiento al mérito docente, que el sindicato hizo el reconocimiento al maestro
José Alfredo Gil Castillo. Felicidades, maestro. Le mandamos el un mérito saludo. sindical universitario. Y lo ganó el maestro José Alfredo Gil Castillo. Enhorabuena, bien maestro. Merecido. Bien merecido lo tiene. Felicidades. La verdad, sí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se hacen en nuestra división. Bueno, y el director está movido en todo esto, el maestro Lenín, como siempre, en todo, pendiente en todo. Bueno, otra cosa, no puede dejarse de tocar el tema de la famosa caravana que traen los hondureños hacia Estados Unidos. Se dice que es una actividad política, se dice que es una estrategia política de Donald Trump porque no iba a tener ningún diputado ni senador en la Cámara Baja y Alta de ellos. Y parece ser que ahora estaban comentando de que ya es poquita la diferencia que hay entre el Partido Republicano con el Partido Demócrata. Creo que como son 6 diputados la diferencia que hay, que le ha funcionado esto. Yo vi una cosa que dieron ahí, le estaban dando dinero a un fulano vestido de blanco, una playera blanca, a los que pasaban le daban dinero y lo enfocaron a él. No creo que fue una estrategia política, todo lo achacan hacia allá, porque tenía perdidas las elecciones Trump. Brevemente comentaba esta parte. Bueno, está usando la misma receta. Así Cuando fue el proceso de elección a la presidencia, a los actores que atacaron fueron a los mexicanos, éramos los rateros, asesinos, lo peor que íbamos a Estados Unidos. Bueno, ahorita no nos tocan y le toca Centroamérica a los centroamericanos. Y bueno, es cierto, juega un papel muy importante la renovación del Congreso en Estados Unidos, en una elección que va a dar en la primera semana de noviembre. Y él quiere usar la misma táctica. ¿Es más la usó? Y la está usando. Por ahí salen algunos videos donde la gente está recibiendo dinero. Quién sabe de dónde viene ese dinero, pero definitivamente que está jugando ese juego y cree que va a ganar. Quién sabe, yo creo que también la sociedad norteamericana puede, los medios pueden también. Yo pienso que no, porque usó el miedo y la protección. Pero también se politizó y también usa a México, porque acusa a México, a los soldados que no son incompetentes. Al principio. O sea, sí, es decir, es una maraña pues de él y está atrapando no nada más a los centroamericanos, a los sudamericanos, sino también a los mexicanos. Sí, acusa que no fue competente la Policía Federal ni el Ejército. Ni el Ejército. Pero al principio qué bueno que los detuvieron, ahora no. ¿Por qué no los detuvieron? Es un jueguito. No, pero es que ya tiene un pretexto, o sea, tiene un pretexto para decir en su política, decir, bueno, ahora voy a cerrar la frontera. Denme el dinero para el muro. Ese es otro argumento que vamos a usar. Pero México lo que sí lo usó, tiene un principio. Sí lo usó porque... Los derechos humanos, yo creo que estamos mal en muchas cosas, pero hay algunas cosas que se rescatan. Y lo mínimo que podemos hacer es respetar en términos de derechos humanos la integridad humana. O sea, no servir de puerta trasera de los norteamericanos para retener a los hermanos de Centroamérica, protegerlos. Que pasaran y para allá van. Porque sí, de hecho así y le preguntan, ¿no? Estados Unidos. Inclusive la comunidad, la población muy solidaria con ellos. Claro, no así las redes sociales, pero las comunidades ahí dándole agua, dándole alimentos. Así es, todo eso es una buena opinión, buen detalle. Yo creo que ese es lo que quieren ellos, ir hasta allá. Ya ese grupo se regresó, 2,000 y tantas personas, pero en fin, esa es una actividad eminentemente política y ya veremos cuando lleguen a la parte norte de nuestro país. Así es. Pero fíjense, es jugada del gobierno norteamericano por posesionarse del Congreso. Claro. Sí, pero esto de alguna manera va a beneficiar al nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque uno de los planteamientos del nuevo gobierno es exactamente resolver el problema de la migración de Centroamérica invirtiendo recursos en base, Andrés le sugirió al nuevo gobierno. Le dijo, debe invertir por lo menos $40,000 millones en Centroamérica para que esta gente no se mueva de ahí. Y sur-sureste. Bueno, pero le dijo. Sí, porque de alguna manera realmente viene todo de Honduras, Salvador, Guatemala. El éxodo que viene de esa zona, obviamente se sugiere, debe invertir por lo menos $40,000 millones para retener a esta gente. Sí, de hecho el presidente electo solicitó a Canadá y Estados Unidos, en este acuerdo, invertir pues más en
para que esa gente no se movilice ahí. Porque pues pero es una situación, o sea, radical, pues, es una cosa que ya se tiene de historia. Pues. Aunque lo dejemos pasar. La pobreza y la violencia que tiene ese país. Y en esta ocasión esperemos que no quede simplemente un planteamiento. Acuérdense que y yo por qué la frase de Fox. Fox, mal o bien, también hizo un planteamiento del plan Puebla-Panamá, que de alguna manera contemplaba... Pero no prosperó porque el interés de Estados Unidos finalmente... y te voy a decir una cosa, ni van a invertir los $40 millones porque es un uso político que le hagan a esta pobre gente, abusando de la pobreza, de la marginación, de la violencia que hay en ese lugar. Lo que no se vale es que los gobiernos de esos países no hagan el más mínimo esfuerzo por procurar darle empleo a sus personas. Vienen de una ciudad que dicen, me dijeron por algún amigo de Perú, que la ciudad más violenta es San Pedro Sula, creo que en Honduras, del mundo. Entonces yo creo que para esta caravana pues está surtiendo efecto para la campaña política de Donald Trump. Yo ahí no comparto esa opinión de lo que no se vale que los gobiernos no hagan el más mínimo esfuerzo. No, yo creo que la situación de Centroamérica es complicada. Y un gobierno no tiene la capacidad, más los centroamericanos, y aquí en México, no podemos retener también la migración. Pero yo no veo que venga gente de Costa Rica. Sí, porque Costa Rica de alguna manera históricamente tiene otro nivel de desarrollo. Por eso, y no ejemplo de ello Costa Rica. Y en otras partes, bueno, la situación es más complicada. Y Costa Rica, Centroamérica también. En general, si hablamos de pobreza. O sea, no claro, es la pobreza, finalmente rebasa esas en este caso, niveles. Tanta gente pues rebasó a las autoridades. Viste que en un cierto momento hubo hasta violencia. Tiraron el bloque. O sea, hubo un poco pues, de violencia por la misma situación que no podían contener a tanta gente que quería pues, pasar. De cualquier manera, nos afecta directa o indirectamente el paso de ellos aquí. Bueno, no nos oponemos a que como pasen, 7,000. porque es paso hacia donde quieren ir, pero toda la inquietud que se genera y los que se van quedando en el camino porque no llegan el 100% hacia allá. Sí, y viene más en camino, dice que se están haciendo más columnas. Lo que hay que hacer es mejor un corredor que pasen ahí de larguito y adiós. Yo creo que es lo mejor. Bueno, pues eso no podemos dejar de tocarlo porque al final de cuentas ha despertado interés mundial esta noticia de la caravana que viene de Centroamérica, especialmente de Honduras, y arrastrando gente de toda Centroamérica y que se han integrado a esa zona. Su objetivo es ir a Estados Unidos. Regresando, seguimos platicando sobre otros temas. ¿Les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Qué bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando aquí estos temas de interés social y económico también para ustedes. Fíjense que hoy nos abordamos un tema bastante interesante, lo que está pasando en la economía de aquí del continente. Sacamos el tema de que Venezuela, el país hermano de Sudamérica, que vive una crisis terrible, una inflación de más del 1000%, pero hoy por hoy hay un fenómeno que nos llama la atención con respecto a la moneda. Ellos alegaban de que las negociaciones que han hecho con el dólar no van a más allá de 75 millones de dólares. Y hoy anuncia el gobierno de Venezuela de que abandonan el uso del dólar para sus conversiones y transacciones internacionales y hacen uso del euro y del yuan, que es la moneda de China. Entonces esta actitud que adopta Venezuela nos trae una pregunta. ¿Qué significa esa medida de abandonar el dólar, como moneda de uso en sus transacciones internacionales y hacer uso de dos divisas, el euro y el yuan? ¿Cómo ve esto el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario y estos organismos mundiales? ¿Cómo ven ese actuar del gobierno venezolano? Obviamente vamos a revisar nosotros este tema aquí en la mesa con mis amigos Hildardo y Bolívar. Bolívar, te dejo la palabra en la mesa. Bueno, en primer lugar yo creo que Venezuela toma esta medida como una reacción a las medidas que tomó Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado los encominó, los amonestó por la medida en que no daban la información al Fondo Monetario Internacional, que es el caso de la inflación y el caso del PIB. Ellos decían que por otras situaciones lo amonestó
luego le mandó un correctivo en el que le impidió realizar transacciones en su, ¿cómo se llama? En sus títulos de deuda. Como medida de esa, vamos a llamar, esa imposición, ellos recurrieron a China y es lo que están manifestando, porque se van a salir de allí. Pero yo pienso que es por esa reacción en contra, ¿no? En contra de Estados Unidos. Así es, maestro Bolívar, parte de la actitud que está tomando el gobierno venezolano es por estos errores gravísimos que hace el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela. No solo eso, les han embargado cuentas en Estados Unidos. Entonces, cuando un país que supuestamente es el hegemónico, que pone las condiciones de divisas internacionales, de comercio internacional, te empieza a bloquear, bueno, tú tienes que buscar otras alternativas. Y no hay que olvidar que China es la primera o segunda economía a nivel mundial. Es el exportador número 1 a nivel mundial, el número 2 en importación. ¿Después de Estados Unidos? Después de Estados Unidos, todavía Estados Unidos, pero la tendencia de China de ir incorporando a su población al mercado y a la dinámica que lleva, bueno, al rato también va a ser el número 1. El número 1 también. De hecho, eso es lo que persigue China, o sea, en el 2050 ser el número 1. Y por allá va. Y todo eso, no se olvide tampoco que la zona europea es un bloque importantísimo, que el euro todavía en estos momentos juega los grandes ejes hegemónicos de la economía mundial, indiscutiblemente que es Estados Unidos, es China, es la Unión Europea y Japón, podríamos decir los 4 puntos fundamentales. Entonces, Venezuela lo que tiene que hacer es agarrarse, o sea, si te cierran una puerta, buscas tú otra salida. Fíjate que en los años 70, ¿te acuerdas que el equilibrio mundial que había entre el capitalismo y el socialismo? Había un equilibrio en el mundo. Ahora ya es un sistema eminentemente capitalista donde el líder es Estados Unidos. Y maneja el dinero, con el dinero te domina, te somete. Los préstamos que hace el Fondo Monetario, que es un banco de ellos a nivel mundial. Ahora el equilibrio se da en estas fuerzas correlacionadas con el dinero. Ya el dólar ya no es la parte importante. Existen otras divisas, como tú decías, el de euro, que es una moneda fuerte, una divisa fuerte, y se le suma el yuan, y seguramente el equilibrio en el mundo va a ser desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las divisas. ¿Por qué? Porque los chinos son una economía fuerte, en el caso de los europeos con su bloque una economía fuerte, y hoy un país que tiene una fuerza importante en los energéticos como el petróleo, hoy hace un lado el dólar y se va por el lado del yuan y del euro. Yo creo que deja abierta esa puerta para que economías que son sometidas porque los bloquea Estados Unidos, esa sería la tendencia a lo sucesivo, ¿no crees? Sí, de hecho, como decía Hildardo, o sea, hay funcionarios, inclusive a él mismo lo tiene vetado allá en Estados Unidos, ¿no? Prohibiéndole y restringiéndole y canalizándole y actualizándole todas sus deudas. Siento que es una reacción. Maduro el año pasado lo intentó con el Bitcoin, no hubo nada, ahora va con esta porque parte. No era fuerte. Una moneda cripto, pero hasta ahí. Pero bueno, pero hoy una moneda fuerte, el yuan y el euro, son dos divisas fuertes. Sí. Que se sí, pero no es fácil decir, ¿sabes qué? Dejo el dólar y me voy acá. O sea, no es tan fácil el término. No se les olvide que le ha costado trabajo a China que se le reconozca como una economía que pese a nivel mundial. Hace apenas 2 años que el yuan fue reconocido dentro de la canasta de divisas. El mercado de divisas. Que nada más tenían ese privilegio el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina fundamentalmente. Entonces ya el yuan juega parte de esa divisa y mucho comercio internacional con muchos países ya no están usando el dólar, están usando el yuan. Y eso de alguna manera, pues el camino para Venezuela, y no nada más para Venezuela, al rato agarra Cuba, Bolivia, otros países latinos. De hecho
¿Qué otro país fue sudamericano junto con ese? Decías, ¿qué país? Actualmente hay más de 200.000 millones de dólares que el gobierno chino tiene invertido en Latinoamérica. Eso Estados Unidos jamás lo había hecho. Y los chinos tienen un banco mundial para hacerle la competencia al Fondo Monetario Internacional. Las BRIC son las... Por eso, pero el BRIC es un fondo importantísimo, donde está China, India, los emergentes, no, Rusia, pero este banco Brasil, es un banco de los chinos Sudáfrica, que está promoviendo inversiones en infraestructuras productivas y tasas de intereses muy bajas, que de alguna manera es la competencia para el Fondo Monetario. Es lo que te decía, el equilibrio en el mundo ya no viene por la fuerza ni por las guerras, ni por el poder político, sino por el poder financiero. Ya no es absoluto el dólar. Bueno, fíjate. Ya no es absoluto el dólar. Aparece el euro, aparece el yuan, como monedas fuertes que han pedido un espacio en el mercado mundial de las divisas y lo ha logrado. Y hoy por hoy Estados Unidos se ha quedado, está esperando sus elecciones quizá, a ver cómo reacciona con el caso de Venezuela. O sea, si él lo deja pasar, queda entonces la puerta abierta para otras repúblicas, otros países que tienen esa misma situación que tú comentabas. Se ha reaccionado Estados Unidos. Sí, o sea, y la reacción que se encuentra ahorita es la guerra comercial. La guerra comercial. O sea, etiquetándole aranceles a China, a las importaciones chinas, que curiosamente pagan los norteamericanos. Y los chinos tienen la capacidad, como tienen un tipo de cambio fijo, modifican proporcionalmente. No le llaman devaluación, sino ajustes. Un ajuste a su banda. En su banda de flotación. Sí, y con eso, ellos no es banda de flotación, ellos son fijos. Por eso, en su banda que ellos tienen, pues, nosotros más banda de flotación. Ahí sí se utilizaría la terminología de evaluación, una devaluación muy mínima, 3, 4, 5%, y con eso los chinos compensan el arancel que los norteamericanos están... Y aplican a sus productos. A sus productos. No lo pagan los chinos, lo pagan los propios norteamericanos. Sí, no afecta en ese sentido a los productos chinos. Está interesante todo esto. Por eso, yo creo que por ahí está el asunto. Para mí, esta actitud que asume el gobierno venezolano ya está estudiada por los otros que están en esas condiciones. Es que Estados Unidos se vanagloria, aplique la ley del hielo, no le vendan nada, de instrucciones. Como lo que le quiso hacer a Rusia, con Europa. Bueno, de hecho Estados Unidos, Europa porque le cierran la llave a Rusia y se congelan en este invierno. De hecho, Estados Unidos se sale del acuerdo ese de armamento nuclear. Sí. Se sale, o sea, es una presión pues que en esa lucha está, ¿no? Sí, porque pensando que si él se sale, los otros dicen, ay, no te salga. Los otros están más armados. Ya revisamos aquí en Aprendamos Economía los 10 ejércitos más fuertes del mundo. Y entre esos está Rusia y los chinos. Están armados hasta los... No sé por qué tanto armamento requieren para defenderse entre ellos. Pero al final de cuentas, yo creo que por ahí la ruta del equilibrio que hay en la economía actualmente en el mundo ya no es el aspecto político, ya no es la presión de un modelo o un sistema económico, sino es la cuestión financiera. Hay divisas fuertes, está el euro que quiere ver su espacio en el escenario mundial, que no quiere perderlo, quiere espacio. Y a la libra como que se ha ido apagando un poco ese pleito que tuvo con la separación que hizo con los de los mercados europeos. Creo que la desinfló un poco. Sí ha sido su aliado, como dicen ellos, permanente con Estados Unidos, pero los chinos están buscando un espacio en el escenario financiero mundial y esa posición la están logrando ellos. Ha invertido en Latinoamérica mucho más de lo que ha invertido los Estados Unidos en estos países. Y no te extrañen que al rato van a estar invirtiendo esos 40.000 millones de dólares que pide Andrés Manuel López Obrador, el gobierno electo, aquí en Centroamérica. Se van a convertir en los grandes socios de este país, de esta parte del mundo, y van a ir sacando de la escena mundial y de las inversiones mundiales a los Estados Unidos. Yo creo que por ahí va. Sencillamente, los espacios en la geografía política, el que no los ocupa es ocupado, otro los ocupa. Y lamentablemente, ahorita, no lamentable, yo creo que a lo mejor, qué bueno que está sucediendo este equilibrio. Antes, como decías tú, había un contrapeso político y económico también, y social.
y militar. Hoy, bueno, la competencia es a nivel económico y creo que los chinos están dando un ejemplo fabuloso para hacerle contrapeso al imperio, vamos a llamarle así, que representa Estados Unidos, y que, no sé, cuando escuchamos hablar al que encabeza ese país, pues dando órdenes como la policía que se crea a nivel mundial. Yo creo que eso que tú mencionas es importante contemplarlo, porque al final de cuentas son economías que tienen un peso a nivel mundial y que piden un espacio prácticamente en esa escena. Y creo que por ahí va el caso de los chinos. Y actualmente, regresando de esta corte que tenemos, seguimos platicando este tema del yuan y del euro. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos analizando el caso de los chinos, de los europeos con Venezuela, un país que ha sido bastante maltratado por la actitud del gobierno de una dictadura, puedo decir lo que hace Maduro ahí en ese país, y ha provocado éxodos también. Están hasta llenos los colombianos, los peruanos, como tres que han aceptado exiliados venezolanos con ellos ahí. Pero precisamente el gobierno venezolano, al verse presionado por la situación financiera y el cierre de negocios que ellos realizaban con su petróleo, hoy dicen ya no queremos usar el dólar, vamos a trabajar con el euro y con el yuan. Y ahora lo que yo comentaba, ¿eso será que es un reto que hacen a los aliados al imperio, como tú decías? Lo están retando, como decimos cuando éramos chamacos, quitándole la basurita del hombro. Quítale la basurita del hombro. Sóplale. ¿Qué están haciendo? ¿Dejarán esa puerta abierta para otros gobiernos que están en esa misma situación? Es lo que dejo en la mesa. ¿Qué pasa? Yo siento que debemos estar pendientes de qué va a pasar con lo que se llama la nueva ruta de la seda. Esta pretende encumbrar a China como la hiperpotencia. Y se habla pues que por tierra y por mar va hacia Europa, África y América Latina. Entonces yo creo que, bueno, esa es la pretensión que tiene China con esta ruta. Y se dan un plazo hasta 2050. Creo que eso... Se supone que son aliados de Estados Unidos, ¿no? No necesariamente. Corea del Sur, Australia, la relación económica principal que tiene Australia es con China. Quizá por la cercanía geográfica, todo eso. Corea del Sur decae 30% de su comercio. Pero lo que dice Bolívar, la ruta de seda es muy importante porque los chinos lo que están vendiendo ahorita son inversiones en ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones, centrales eléctricas y curiosamente infraestructura. 62 países están en esa famosa ruta de seda. Si vemos en términos de población, representa el 62% de la población mundial y el 40% del PIB a nivel mundial. Entonces, el 40% del PIB mundial, ese planteamiento de la ruta de seda. Es lo que va a manejar. Y con eso, bueno, dominó el comercio mundial. Va a dominar, pues cierra con América Latina. Está dominando. O sea, por ahí, ¿no? Si esto es así, bueno, ya hablamos. El gobierno de Trump ha mandado emisarios a Centro y Suramérica y los ha mateado. Y los reciben, pero hasta ahí nada más en pura plática queda. No hay más para ellos, ¿no? Decías. Sí, esa parte, yo creo que ahí cierra, pues, y hay el control. Yo creo que ese sería, yo creo, en corto plazo, que China se convertiría pues en la primer potencia. Y el yuan se convertiría en la divisa global. ¿Va? O a lo mejor no, ya se aparecería en escena otra divisa, porque los europeos no soltarían a su euro. Pero es que a lo mejor la principal divisa podría convertirse, como el caso del euro. La principal, sí, va a ser la divisa global. Va a sustituir al euro, al dólar. Claro, si hay ciertos productos en Europa que se fabrican en China, o sea, ya va a pasar. Yo creo que por ahí va la tirada.
Ahí está, en el caso, por ejemplo, en la pantalla, ese movimiento que se hace con respecto a las divisas en el mundo. Ve la participación que tiene el 41 y la de euro un 30. O sea, vemos nosotros cómo va moviéndose la perspectiva financiera en el mundo. Y ya la esfera financiera va tomando otro giro. Yo, como les decía al principio, el equilibrio del mundo ya no está en con qué te amenazo, con qué arma te amenazo, ¿no? Sino el equilibrio en las finanzas, el dinero va a ser, la divisa va a ser la que va a marcar el equilibrio en las finanzas mundiales. Claro. Y ahí va el equilibrio. Y lo que hay que reconocerle a China, esos datos que tenemos en la pantalla, lo que hay que reconocerle a China, divisas, que sin tener un modelo neoliberal, ha jugado un papel muy importante de ser el exportador número 1 y el importador número 2. O sea, que para desarrollar la economía hacia el exterior no necesariamente debemos de tener el modelo neoliberal que lo único que beneficia es a un grupo. En el caso de las divisas, hacemos la parte del equilibrio financiero, vemos las participaciones de las principales monedas del mundo, ¿no? En este momento está el dólar, y va bajito un poco el euro, y ahí viene el yuan, y ahí viene el 100, y ahí vienen todas las monedas que son fuertes. Sí, pero arriba, ve arriba y ahí es donde está el... Pero al rato este equilibrio de fuerza es otro, la moneda. En el momento que ese juego de monedas en el mundo, el yuan y el euro, y hacia un ladito el dólar, se correlacionan las fuerzas financieras de otra manera. Y va a tener otra connotación no muy lejana, no a corto plazo. En el corto plazo, corto plazo. Y más con el susodicho que tenemos allá en el norte, ¿no? Claro. Está ayudando, pero a China para que se consolide. Y hablando de dinero, ¿cómo están las tarjetas de crédito? ¿Cómo están esas tarjetas de crédito? La pregunta que me hago... Totalmente quebradas. Vi un dato por ahí, el dato tan grande que hubo de quiénes o cuántos han dejado de pagar las tarjetas de crédito. Son un poco más de 25 millones de tarjetas de crédito que andan dando vuelta en este país. El crédito que se maneja son más de 375 mil millones de pesos, es el crédito de las tarjetas. Habla de una cifra escalofriante que han dejado de pagar más de 105 mil millones de pesos, es lo que se ha dejado de pagar en estas tarjetas. Es increíble el manejo que sea, más del 68% son cruzados por Banxico como no totaleros, son los que pagan el mínimo. Y ese mínimo simplemente nada más para conservar tu tarjeta de crédito, es los del mínimo. Y obviamente, ¿cuáles son esas causas por las cuales nosotros hemos abandonado el pago de la tarjeta de crédito? Los bancos dieron a la tarea de extenderle a cualquiera, nada más estabas tu nombre y yo te la doy, y simplemente las situaciones de desempleo, las situaciones de esos despidos, de quiebre de empresas y microempresas y pequeñas empresas, esos han sido las principales causas de que muchos tarjetavientes ya no han podido pagarlas. Además, en este país, las tasas de interés que se pagan son las más altas del mundo. Tengo un dato por aquí que conservo, por ejemplo, aquí en México se pagan las tasas de interés por las tarjetas BAN entre el 25 al 70%. Hay una por ahí que paga cobra el 80%, más del 80%. Mientras que en Estados Unidos las tasas oscilan entre el 10 y el 15% de interés de la tarjeta de crédito. Es increíble el negocio que hacen estas empresas aquí, porque es en donde más interés se cobra por una tarjeta de crédito. No saben calcular los intereses el 84% de los tarjetavientes. Tienes una tarjeta, punto. La deuda es de más de 370 mil millones, ese es lo que tienen dado en crédito en las tarjetas los bancos. El 29.9% no ha pagado, es la que no ha pagado ya su tarjeta, es la que está en quiebra. ¿Cómo? Ve tú a saber. El 91.9% de la deuda de esas tarjetas lo tiene acaparado 7 bancos. No sé si sean Bancomer, Citibanamex, Santander, Banorte, Inbursa, HSBC y Scotia. Ellos tienen acaparado el 91.9% de la deuda
de estas tarjetas de crédito. Dejando a Banorte entonces. Está Banorte metido. Entonces, ese es el gran conflicto que tenemos que se tiene en el caso de las tarjetas de crédito. Es millonario lo que hay, y el simple hecho de que el 22% de los tarjetavientes se declaren en quiebra. Ahí vi una cifra que se me hizo hasta poquita, que dicen que la deuda es de más de 105,000 millones de pesos los tarjetavientes que se fueron. Y ahí está en la mesa estos comentarios de los deudores de tarjeta de crédito. Querido maestro. Mira, la tarjeta de crédito pues es un instrumento que se deriva de una de las funciones del dinero como medio de pago que lleva el crédito. Finalmente es un instrumento para el consumo. Yo creo que aquí los bancos han cometido gravísimos errores. Reparte en su dinámica de capitalizarse, de obtener utilidades, ganancias, no solamente por la tasa de interés que te cobran, sino por las comisiones que también cobran. Dan las tarjetas de crédito como programa de cine. Imagínate, tú tienes una tarjeta de un banco y de pronto te hablan para ofrecerte otra tarjeta de ese mismo banco, y de pronto te hablan para ofrecerte otra de las otras dos. O sea, hay muchas divisiones en los bancos, como que cada tarjeta la maneja una división, y hay una competencia entre esas divisiones por sacar las tarjetas, por acomodar, venderle al público que es mejor, cuáles son las condiciones que más le puedan interesar. Entonces, esto está llegando a los datos que tú estás mencionando. Estamos a punto de entrar en un colapso que va a ser peor que en el 2008, ¿sí? En el sentido de que no hay la capacidad de pago. ¿Sí? Te van dando, y la gente, no necesariamente que estés desempleado deja de pagar, sino que sencillamente te van dando tantas opciones de crédito que se va acumulando, y llega un momento en que la liguita llegó hasta ahí, y eso va a generar problemas. Pero para los que nos están viendo y los que nos están escuchando por radio, si ustedes tienen un problema con su tarjeta, porque por alguna razón de la que hemos comentado aquí, ustedes ya no pueden o tienen dificultades para pagar, hay varios planteamientos para buscar alternativas. Ustedes han escuchado que hay bancos que dicen: yo agarro tu deuda, consolido tu deuda y te ofrezco una tasa menor, y a lo mejor puede ser una buena opción eso. Si uno está pagando una tasa del 70% y el otro te ofrece la mitad de 40 o el 30, bueno, vale la pena buscar esa alternativa. Otra alternativa que muchos, como yo, hemos usado, es la reestructuración de la deuda. Y la reestructuración de la deuda sencillamente es alargar el pago, ¿sí? Y ponerlos a pagos fijos, para que la tasa de interés no... Las tasas que se manejan pueden ser variables, que van altísimas. No, pero una reestructuración... ¿Te parece? Sí. Regresamos. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando del tema de las tarjetas de crédito, que es, para los que no saben cómo manejarlas, un dolorzazo de cabeza, porque al rato que termine Gildardo de hacer su comentario y Bolívar que va a intervenir, yo quiero comentar dos o tres cosas que son preguntas muy comunes que nos hacemos quienes manejan una tarjeta de crédito. Gildardo, continuamos con tu comentábamos que una de las opciones, los que tenemos problemas con el pago de las tarjetas de crédito. Claro. Ya mencionábamos la consolidación de la deuda y que otro banco reciba tu deuda y beneficiarnos con una tasa de interés menor. Quizá la mitad. Sí, y esa es una opción. La otra es la reestructuración. Reestructurar es negociar
el alargamiento del pago de la... Pero sin uso de la tarjeta ya. Claro, sin uso y a pagos fijos, a tasas más bajas, porque en la medida en que se haga la negociación, puedes negociar esas tasas. Eso te permite no perder puntos en el manejo de tus cuentas. Creo que ya no vas a la parte esa de están todos los deudores. Al buró. Buró de crédito. Sí. Y hay un planteamiento que muchos usan, que le llaman el quita. El quita es que tú negocias también con el banco, si debes 100,000 pesos, te dice el banco, bueno, págame 40, te quito 60, y así resolvemos el problema. Lo resuelves, pero ya quedas etiquetado en el buró de que eres mal pagador, y por lo tanto tienes problemas Y ese es el hecho, ¿no? Porque al final de cuentas te ubican en esa parte, aunque tú negocies esa deuda tuya que tienes y te vas a ese buró de cualquier manera. Sí, no es con el primer planteamiento de Gildardo. Cuando haces la negociación con el banco te dice, bueno, ok, toda tu deuda te la pongo en una sola, en el banco. Pero el banco tiene pues su finalidad es dejar siempre al cliente, ¿no? Le asigna tarjeta de crédito. O sea, sí te acepto de todos tus bancos en una sola. Claro. Pero tienes que manejarme una tarjeta de crédito. O sea, es la parte. Y los bancos, como él dice, ponen hasta 3 tarjetas del mismo banco. O sea, por una situación, porque esta es Plus, porque esta es no sé qué, porque esta es amarilla. Gold, este es Plus, Gold y sencilla. Esa es la situación. Clásica le llaman. Okay. El otro planteamiento creo que es más correcto, es el de a largo plazo. O sea, pagos fijos a largo plazo. Creo que una de las mejores posiciones. La otra del quita también es bueno, porque te quitan, págame tanto y ahí muere. Pero quedas castigado por un tiempo. Quedas etiquetado con mala nota en sí, el buró. te ponen ahí 3 años, 4 años y ahí no puedes hacer. No, la razón es que a veces los bancos, como tienen un seguro de todos esos créditos que dan, muy fácil, me debes, no eres buen pagador, vas sin pagarme tu deuda, pum, te mando a un buró donde se convierten en cobradores, esos que te llaman a cualquier hora de la noche, que te ofenden, que te dicen, un montón de cosas, y ahí se crea un conflicto también con respecto a los deudores. Normalmente cuando tienes una tarjeta hay preguntas comunes cómo manejarla, ¿no? Pero sí, antes de esas preguntas que vas a decir, a mí me gustaría que hay que tener cuidado, porque se anuncian, se dan publicidad algunas empresas que dicen, tienes tú problemas que estás en el buró, sí, que todo eso nosotros te lo arreglamos, y se llaman las famosas reparadoras de crédito. Aguas con esas empresas, porque esas empresas no hay ningún sustento legal, no es una figura que tengamos formalmente en nuestro país, y hay el riesgo que les estafen. O sea, no se va a irte peor que la negociación que puede hacer con el banco. Hay que hacerla con el banco. Definitivamente. Pero eso es las tarjetas. Las preguntas, ¿qué es el saldo al corte de la tarjeta de crédito que tú tienes? Por ejemplo, no es más que el monto actual que debes al banco cuando tu estado de cuenta. Y los estados de cuenta son de tal fecha a 20 días te dan aproximadamente para que tú cobras ese dinero. Obviamente no incluye de la última fecha de corte, las compras que hice la última fecha de corte, y bien. La otra pregunta, ¿y cómo hago para bajarle el saldo de mi tarjeta de crédito? Hay 2 formas. Pago para no generar intereses, que significa, te dice, este es el pago que hay que hacer, 2,000, 3,000, 20,000 pesos, págalo. Y la otra es el pago mínimo, que no es más que pagar los intereses para que conserves tu tarjeta de crédito. Y hay una del pago mayor al mínimo, que significa, como tú decías hace un ratito, pagas un poco al capital y un poco a los intereses de la tarjeta de crédito. Y esa es la forma de manejarse. Pagas los intereses. Un poquito a los intereses, pagas intereses y un poquito al capital, así es. Y entonces, es una forma de cómo manejarse, pero al final de cuentas, como decíamos, es una forma de financiar algunos gastos que tienen que hacer la tarjeta de crédito, pero si no quieres que te cobre intereses el banco, pagas. Tienes 20 días de la fecha del corte hasta la fecha límite de pago, y hay que pagarle al banco. No hay que hacerse concha de lo que debes, te lo dan de alguna manera de forma confiada, pero en fin. Y un dato curioso tengo por ahí. ¿Sabes cuánto en promedio deben nuestras compañeras que usan tarjeta de crédito?
En promedio deben 124,000 pesos. Ese es el promedio, de tarjetas. De tarjetas de crédito. Y el problema de los bancos te incitan a que pagues los intereses porque el 50% de los ingresos que obtienen los bancos es simple y llanamente por el pago de los intereses de las personas que tienen esas tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, si uno tiene un manejo adecuado, es positivo tenerlas. Claro. Sí. Hay un concepto ahí de pagos totalizadores. Así es, para no entrar en totaleros le llaman. Totaleros o totalizadores o totaleros, ¿no? ¿Y qué significa? Si usted tiene una tarjeta de crédito y en el mes usted compró 10,000 pesos, bueno, cuando llegue la cuenta, pague usted los 10,000 pesos y en automático no paga intereses. Trate de pagar. Hay un vencimiento o sea, para hacer la cuenta hay un punto de... Son 20 días que te dan. De corte. Del 1 al 20, esos son los días que tú tienes para pagar todo lo que tienes. Depende del corte, hay que jugar con los cortes. O sea, si el corte es el día 12, bueno, hay que hacer las compras. Todo lo que se aparezca el día siguiente va a ser hasta el mes siguiente. Te va a salir en el siguiente pago. Es correcto. Y pero aquí lo importante es que los ciudadanos cada vez nos involucramos más y no son solamente tarjetas de créditos bancarios, sino hay tarjetas de créditos de tienda departamental, que está peor. Que eso es más caro, ahí sí te cuelgan vivo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que las tarjetas de crédito, si uno no tiene la necesidad de usar ese recurso, mejor no lo haga. Úsenlo para una emergencia y traten de cubrir esos pagos de acuerdo a esas reglas. La mayor parte del uso de la tarjeta de crédito es para el consumo. Yo buscaba unos datos por ahí y cerca del 42-43% del uso de las tarjetas es destinado al consumo. El consumo de bienes y servicios, de ropa, de alimentos, de zapatos, todo lo que conlleva hacia el bienestar de la familia. Allá se va el consumo más del 40%. Y fíjate que otro también es que se considera la tarjeta como una extensión del salario. El otro día escuché de la Cámara, a raíz del Buen Fin, que no va a haber, decían, pues puedes usar tu tarjeta de crédito y con tu aguinaldo lo pagas. O sea, no es una extensión del salario. O sea, la tarjeta de crédito se puede considerar de esa forma. Pero eso es un apoyo financiero si lo manejas bien. ¿Por qué razones? Si lo usas para comprar algo que lo necesitas en esto y no tienes el dinero en efectivo y lo vas a pagar cuando te llegue tu quincena o tu mes de tus ingresos, obviamente puedes usar esa tarjeta y ser totalero. Llegó cuánto gastaste, 5 o 10 mil pesos, llegó y pagas. Y te evitas el pago de intereses y sigues utilizando porque además, según las versiones de los bancos, vas acumulando puntos que te benefician de alguna manera por ser cliente de los bancos. Yo creo que tener también cuidado porque hay algunas tarjetas que te cobran por el no uso. Ah, sí. Si no lo usaste te cobran una comisión. Yo creo que las tarjetas de crédito al final de cuentas es un mal necesario en nuestras finanzas familiares y personales porque al final de cuentas tienen esa función de auxiliar en algún momento. Dándole el uso eficiente de esas tarjetas, de algo te sirve. Pero veo con compañeros que van al súper y compran hasta las botellas de whisky, las botellas que se van a tomar en un ratito y le van a pagar en varios mini pagos durante mucho tiempo. Pagos chiquitos. Entonces yo creo que por eso esos usos no se le da a la tarjeta de crédito. Claro. Hay otros usos más importantes, ¿no, compadre? Más si es fin de semana, tienen que relajarse. No, yo creo que el crédito es una herramienta muy importante que en el mercado capitalista se usa y es la única forma de buscar volúmenes de venta. Y esto, México, pues de alguna manera no competimos con lo del norte, allá es la base de su mercado, por eso es la principal potencia. Aquí apenas son 10 millones de mexicanos que de alguna manera tienen tarjeta de crédito, tienen créditos personales y sí deben una buena lana.
vayamos a la recta final del programa, vayamos concluyendo estos temas. Sí, bueno, como en otros programas también hemos manejado la tarjeta de crédito, la recomendación es precisamente esa, de que no se deba considerar a la tarjeta de crédito como algo más de mi salario. Del salario. Hildardo. Pero si no, entonces ¿para qué vas a usar la tarjeta de crédito? No se debe considerar como un salario. No, eso es un instrumento. La tarjeta de crédito es un instrumento de crédito. Sí, pero es que ahí hay planteamiento que tú te puedes endeudar hasta un 30% de tu salario. Es correcto, pero no, y no ir más allá para no tener problemas de pago. Se debe tomar no como una extensión de mi salario. O sea, si la tarjeta de crédito tiene un límite de 20,000 pesos, bueno, esos 20,000 pesos es un crédito. No considerarlo como que es mi ingreso, porque con eso puedo disponer. En programas anteriores hemos manejado esa parte, que la población cree que esa es una extensión pues, de su ingreso y no lo es. Pero así aplican. Vayamos cerrando esta plática de la tarjeta de crédito. Realmente es un instrumento financiero bastante importante, siempre si lo manejamos bien, si tiene un sentido hacia lo que destinamos el consumo o el pago de esa tarjeta de crédito, siempre que sea y que se vea reflejado en algo importante en la familia. Pues vayamos prácticamente, maestro Bolívar, maestro Hildardo, por este momento de este programa. Y bueno, gracias por aquellos que hacen posible el programa Aprendamos Economía, maestro Carlos que está allá en el máster, licenciada Claudia, licenciado Randy, Violeta, Samuel, y Carlos y Genia que están en la cámara, y a ustedes que es martes con martes hacen posible este programa Aprendamos Economía. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.